Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva conversación del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Ya estamos aquí con tertulio, algunos nuevos. ¿Qué tal, Elena? Bienvenida. Y Gracias. bueno, Buen día a todos. Buen día, un buenos gusto que días, estés, Elena. Gustavo, Andrés, Días. Pancho, Daniel, ¿cómo estás? ¿La semana todo bien? Todo bien, ¿Alguna gracias. anécdota por ahí o no? Tengo una anécdota antigua, pero quizá dispara alguna conversación interesante de cómo un japonés de Toyota me explicó el origen del justo a tiempo. Ajá, Que es más, por favor. digamos, que es muy intuitivo la forma que me lo explicó, pero creo que puede disparar a cosas conceptuales. Como me dijo una persona que le expliqué el otro día un poquito de teoría de restricciones, me dijo, ¿y cómo es que perdimos tanto tiempo? Bueno, la anécdota es así. Cuando yo estaba trabajando en la industria autopartista en la década del 90, en Argentina se instalaron muchas plantas armadoras, ¿eh? En ese momento fueron 11. Una de las que vino, en el año 93-94, a instalarse fue Toyota. Como ellos tienen un plan o un programa de, digamos, de proveedores, de mejora de proveedores, y yo recién empezaba en la industria, los ingenieros de ese momento de la planta no querían saber nada, y me mandaron a mí a hacer los cursos. ¿Qué pasaba? Me voy a ubicar en la época. En ese momento el justo a tiempo era como una ciencia oculta. Nadie sabía porque no existía internet. Entonces te decían, no, los japoneses trabajan sin inventario. Hubo hasta un libro de una persona, creo que fue de General Motors, que decía que era por qué entraban en Occidente, porque realmente los términos de intercambios del yen hacían que vendieran mucho más barato y con mejor calidad, y que eso se iba a dar vuelta porque en cuanto digamos, el tipo de cambio se actualizara, eso no iba a pasar. Bueno, eso no pasó. Bueno, entonces, en un recreo del curso que estaba dando, me acerqué al japonés y le dije, ¿por qué habían inventado el justo a tiempo? Y entonces yo esperaba que me explicara algo de la técnica de la pina de pescado, del supermercado, y me miró y me dijo, ¿por qué es negocio? Y yo me quedé. Me dijo, ¿cómo es negocio? Me dice, y estaba tomando una latita de Coca-Cola, de Pepsi. Me dice, ¿querés hacer un negocio conmigo como lo hace Oriente? Le digo, ¿cómo lo hace? Mirá, nosotros tenemos, no me acuerdo si usó la palabra restricciones, pero intuitivamente me dijo, mirá, nosotros después de la guerra no teníamos capital, no teníamos dinero y no teníamos espacio porque nada más que un 20% de la isla es habitable. Entonces no podemos tener mucho inventario. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos una lata, la ponemos, pero solamente podemos comprar una lata. La lata la compramos a 99 centavos y la vendemos a $1 porque es el precio que se puede vender. O sea que ganamos el 1%. Pero vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que vendemos una lata, agarramos el dinero, nos damos vuelta y volvemos a comprar otra. Si hacemos eso y vendemos una por día, en 30 días ganamos un 30%. Me dice, ¿te parece un buen margen? Le digo, sí. Me dice, ¿querés hacerlo como lo hace Occidente? ¿Y cómo lo hace Occidente? Y decimos que vamos a vender una lata por día, hacemos un pronóstico, entonces tenemos que comprar 30 latas, pero no tenemos capital para comprar 30 latas, lo tenemos que salir a pedir. Con solo la tasa de interés que me cobra el prestamista, eso dejó de ser negocio. Me dice, nosotros buscamos el ideal de que el capital circulante se mueva lo más rápido posible. Y eso es el throughput, le digo yo.
Es lo que dice Goldratt, que es el throughput. Y me quedó mirando y me dijo, sí, exactamente. ¿Qué opinan de esa forma tan intuitiva de explicarme lo que buscaban? O sea, ese es el ideal, me dice. Tratamos de que gire muy rápido el capital circulante. ¿Y De hecho, dónde te encontramos, Javier, que no reconozco el entorno? Hola, sorry que estoy tarde. Lo que pasa es que ayer en la tarde me Buen llamaron día. que si podía venir a mi lugar, que querían Fantástico. que echara una pasada por acá. Bien. Pues andaban con algunos problemas, entonces vine a hacer la visita. Es increíble como en cuestión de una hora ya sabemos exactamente qué pasa y qué hay que hacer. Entonces, Entre estoy otras con cosas mucho ruido en la planta. tendrán que volver a hacer lo Sí. que hicieron que les trajo tanto éxito. Exactamente, o sea, muchas de las cosas lo que pasa es que han tenido recambio de personas, como es usual, y con el recambio de personas pierde la noción de por qué se hacen las reuniones o cómo se alinean entre las áreas. Y como esto es una empresa de proyecto, pues entonces queda como dice, la tendalá. Sí, es muy chileno. Sí, señor. Está Daniel contando que en los años 90 él hizo un curso cuando estaba ahí en la industria autopartista en Argentina y con uno Toyota y le preguntó cómo habían inventado el Just in Time y le explicó que el Just in Time era, o sea, en el fondo no le dijo con estas palabras, pero en la práctica es, pues nos vimos obligados por nuestras restricciones, no tenemos capital, a pues rotar lo Ajá. más rápido posible lo que teníamos de capital. Esa es la explicación. y sí, y no tenemos capital ni espacio porque la isla solamente tenemos el 20% habitable, no podemos tener inventario. ¿Sí? Bueno, Y también es un que, poco exagerado. Pero... o sea, como que era intuitivo lo que necesitaban hacer, que necesitaban girar muy rápido. Yo a partir de ahí le empecé a llamar el efecto de la lata. O sea, buscar que usar el dinero. Y después me dijo otra cosa, nosotros somos los que administramos el dinero del cliente, por el tema de calidad, decías. Cuanto mejor hagamos las cosas más rápido, nos queda más en el bolsillo, y si hacemos las cosas mal, tenemos que reinvertirlo para poder arreglarlo. Ajá. Pues Me suena de mucho sentido común. yo bueno, ahora me voy a remitir a dos fuentes. Una es el artículo sobre hombros de gigantes del doctor Goldratt. Creo que es ahí, ¿o no? Que cita a Taichi Ono diciendo, lo único que hemos hecho es reducir el tiempo entre que sacamos la materia prima, el mineral de hierro, y cobramos dinero por los automóviles que producimos. O sea, reduciendo ese tiempo, entonces, pues estamos mejorando nuestro negocio. Eso es lo único que estamos haciendo, o sea, lo único. Y entonces, Just in Time, Jidoka y todas estas técnicas son precisamente para reducir el tiempo que transcurre entre que uno empieza con el proceso y cobra por por el producto. Esa es una de las fuentes. Y la otra fuente es el libro se me olvida el título del libro, pero es de Bob Fox y el apellido es Y Pirasté. Sí, Sí. Pirasté. De Reza Pirasté. Reza Pirasté. Sí, creo que Yo lo tengo aquí, puedo Productivity mirarlo en el Beyond. Kindle. Sí, ¿Eh? sí, Productivity Beyond no sé qué cosa. With no Ahora, boundaries. no boundaries, exacto. Eso, una Productivity cosa with bueno, no boundaries, una cosa así. y ahí Robert Fox, que me parece que él fue testigo presencial de la conversación, ¿o no? Sí, Yo estaba con nunca él. tuve la Estaba con él. oportunidad de conversar con Bob Fox, la última vez que lo vi, el 2017,
no se me ocurrió ir a meterle conversa para que me contara. Qué lástima. Debería haberlo hecho. Bueno, pero cuenta en el libro que el año 90, pues a todo esto Taichi Ono murió el año 1990, o sea, tiene que haber sido a principios del año 90. Se reunieron con el doctor Goldratt en un hotel en Chicago y ahí conversaron, y cuando Eli le explicó a Taichi Ono en qué consistía la teoría de restricciones, por lo menos en la parte de la producción, se quedó Ono pensando varios minutos. Y al final dice, a mí si me hubiera ocurrido esto, me habría demorado la mitad del tiempo. Y la mitad del tiempo de 40 años son 20, no es poco. O de 20 son 10. No sé, se demoró como entre 20 y 30 años que... O sea, hubiera sufrido el impacto usual que vemos en las implementaciones de TOC, el lead time a la mitad, el WIP Claro, a la mitad. claro, o sea, just in time, bueno, y en el artículo sobre obras de gigante, cuando él hace la revisión histórica de métodos de manufactura donde se vio que se aceleró la productividad, va y se cuenta o se remite a dos casos, el de Henry Ford con el montaje, la línea de montaje, y el de Toyota. Entonces, de Henry Ford lo explica diciendo, bueno, lo que hizo fue limitar el trabajo en proceso. Qué cosa más difícil es convencer a la gente que eso es lo que conviene hacer, ¿cierto? Bueno, limitar que hay algunas personas en la audiencia que lo sufrieron en carne propia ayer. Entonces estamos, Ya, está fresquito. Bueno, sí. Dice, limitar el trabajo en proceso, pero limitando el espacio. Fíjate lo que estaba diciendo Daniel. Si usted le limita el espacio y ya le dice, mire, aquí pintado en el suelo de la fábrica, cuando esté lleno ese cuadrado, usted ya no puede seguir metiendo ahí nada más. Dice, bueno, ¿y qué hago? Si yo todavía tengo tiempo para seguir produciendo. Nada, pues, no produzca. Pero ¿cómo se le ocurre? Esto va a bajar la productividad. No, señor. La productividad va a ser la del sistema completo, no la suya propia. Eso es lo que importa. Ajá. Entonces, pintado en el suelo, estaban esos cuadrados, entonces los operarios iban produciendo y cuando ya llenaban eso, tenían que parar. Y entonces el siguiente, que se encontraba con que ya le habían sacado alguna pieza, tomaba la pieza del suelo, la sacaba y entonces el anterior veía que ya estaba libre un espacio, entonces seguía produciendo hasta que llenaba. Y entonces esto es un sistema puro, perfecto. Bueno, entonces después va y describe Eli en el artículo cómo Taichi Ono debe haber estudiado. Yo creo que hace puras deducciones, porque que yo sepa no fue y conversó con Taichi Ono. Debe haber leído los libros de Taichi Ono. Como yo Sí, no me los leí. ¿Tú te Eli los leíste? leía, sí, yo me leí uno de los libros y muchas de las cosas que Eli no solo deduce, sino que son explícitas en cómo uno Citas. describe lo que estaba tratando de hacer. Son citas prácticamente, Bueno, pero, claro. pero, Entonces ahí te pero dice, demuestra también digamos, la visión de Ono que tenía con el modelo mental que se puso, en este caso los anaqueles de supermercado cuando visitó Estados Unidos en uno de los viajes y se le ocurrió la idea del Kanban, ¿no? y teniendo en cuenta la idea de limitar Sí, el inventario, pero lo que no puede hacer
Toyota es dibujar en el suelo unos cuadrados y ahí que se llene, porque eso sirve solamente cuando tú fabricas un forte de cualquier color que tú quieras, siempre y cuando sea negro. Entonces, Exacto. es un solo producto, no tiene ninguna variabilidad y entonces pues no hay nada que decidir. En el momento en que le falta una pieza, pues hace otra. Pero en Toyota ya tenían más modelos que fabricar. Entonces ahora había que tomar la decisión de qué pieza fabricar para llenar el espacio que se había abierto ahí. Y entonces ideó hacer todo este mecanismo con inventario y con las tarjetas. Entonces las tarjetas son los Kanban. Entonces ahí es como surgió esto del just in time. Pero es usando la cabeza y pensando, imaginándose primero qué es lo que va a pasar. Eso lo encuentro impresionante. Pues Andrés Martínez nos recomendó ir a leer, y yo muy obediente y disciplinado me compré el libro y me puse a leer un libro que se titula Think Like a Rocket Scientist, de Ozan Varol. Y justamente ayer estuve leyendo una demostración que me encantó, yo no la había escuchado nunca en mi vida, para deducir que cualquier cuerpo en ausencia de aire, o si tiene la misma resistencia al aire, caen al mismo tiempo independientemente de cuánto pese cada uno. Entonces, cuánto pese para un físico es una frase que no tiene mucho sentido. ¿Cuánta masa tiene? Porque al final el peso es la masa multiplicada por la aceleración, ¿cierto? Entonces al final la aceleración de gravedad, pero se le atribuye a Galileo. Hasta ese momento, estamos en el siglo XVII, la idea imperante venía de hace 2000 años atrás de Aristóteles, que decía que mientras más grande y más masivo el cuerpo, más rápido caería. Y entonces fíjense la deducción sin hacer ningún experimento, porque después dice que en 1971, en Apolo 15, la otra misión que llegó a la Luna, hicieron el experimento en la Luna y soltaron un martillo y una pluma y cayeron exactamente al mismo tiempo. Eso fue extraordinario. Pero esa es la demostración práctica del concepto. Y aún así uno todavía puede, poniéndose muy pesado, dice, sí, eso ocurre con esos dos cuerpos, pero ocurre con todos los cuerpos. Incluso hay un video que yo vi en LinkedIn, voy a ver si lo puedo encontrar y ponerlo en los Sí. comentarios en YouTube, donde está esa demostración que hicieron un espacio así, no sé si era antigravedad o no sé qué, pero fue algo No, súper sofisticado. en vacío me Ajá, imaginé eso. exacto, en Yo vacío. creo que desde un programa a la BBC yo tengo ese video guardado en mi computadora, en un silo de misiles, creo, antiguo. Le bombearon el aire durante un montón de horas para afuera y una bola grande de acero y una pluma y la soltaron al mismo tiempo y cayeron al mismo tiempo. Pero ahora pensando, solamente experimento mental. No, y me dejó pensando. Yo quedé, bueno, después de eso tuve que cerrar el libro y quedar pensando un rato, ¿acaso si yo era capaz de hacer lo mismo pensando en inventario, pensando en producción, pensando en ventas, pensando en otras cosas? Matías, incluso muchos de los experimentos de la relatividad general que desarrolló Einstein pasaron primero por la mente de Einstein hasta Eso, ser probados. Entonces, eso. básicamente, pues la mente tiene un poder inmenso para poder realizar ese tipo de no No, sé, pero desarrollos Einstein, mentales. claro, dice Einstein en el mismo libro, lo tengo fresquito, como me lo leí ayer.
Y ese es otro tema. Uno se lee un libro y como los 2 primeros días mantiene un montón de cosas, pero después se va diluyendo. Y entonces viene todo otro tema, un paréntesis, para una conversación completa acerca de este tema. Ahí ya se ha visto desarrollos de gente que hace gestión de conocimiento personal y entonces con aplicaciones digitales y aprovechando muchas herramientas, se recrea un método que inventó un alemán en los años 60, ninguna herramienta digital, todo con tarjetitas de papel, que le llamó Segelkasten, un alemán. Entonces, con una tarjeta iba tomando notas, tarjetas pequeñas, para que fueran atómicas y con puras referencias para allí y para acá, o sea, como tener hipervínculos. Y entonces, esto termina en que uno tiene su propio cerebro digital en la aplicación y no solo eso, uno puede conectar el cerebro de uno con el cerebro de otros. Cómprate tu cerebro, ¿te acuerdas, Javier? Sí, Bueno, sí. pues ahora cuando varios usuarios tienen su propio cerebro digital y quieren y se conectan con otros y hacen referencia, y entonces empieza a tener la mente colectiva. Mira, yo no sé dónde termina eso, pero es impresionante. Bueno, cerrando ese paréntesis, Ese es un mastermind. Al final ese es un eh, mastermind. sí, los hombrecitos verdes somos uno. Eh, Megamente. ese. Pero entonces el experimento para deducir que los cuerpos caen al mismo tiempo. Es preciosa la demostración o deducción. Se suponga que tiene una bala de cañón grande y una bala pequeñita de mosquete y las une con una cadena. Si Aristóteles tiene razón, el conjunto debe caer más rápido que solo la bala grande, porque las dos cosas juntas son más masa que solamente una, ¿cierto? Entonces, por un lado, tenemos que al unirlos con una cadena, deberían de caer más rápido que solamente la bala grande. Pero como están unidos por la cadena, por otro lado, podemos considerar que la bala pequeña y la bala grande van cayendo independientemente hasta que la cadena se tense. Si que se tensa en algún momento. Y por el mismo supuesto original de Aristóteles, la bala grande debería caer más rápido que la pequeña, entonces la pequeña debería de frenarla. Pero si esto segundo es cierto, eso contradice lo primero. Por lo tanto, no puede ser que alguna de las dos caiga más rápido. Las dos caen al mismo tiempo. Yo lo encontré, pero fantástico. Y todo eso en la cabeza. Impresionante. Entonces me puse a pensar, y no podría deducir yo cosas así con el inventario y con la producción. Pues Matías, yo considero, por ejemplo, que lo que hizo Taiichi Ohno fue, pues tenía las restricciones de espacio y de dinero, y por eso, Sí. sumando a lo que tiene Daniel, pues creo que desarrolló su sistema para solucionar ese problema, ¿cierto? Y tiene que ver con todo lo que tiene pues, que hacer teoría de restricciones, que es mirar qué restricción tenemos y sacar el máximo provecho. Creo que ahí suma lo que Einstein no tenía como probar la curvatura del espacio-tiempo, y lo Pero hizo en su mente. entonces al mismo tiempo, o sea, ya que me dice eso, en el mismo experimento mental uno se puede imaginar cuál es el efecto en la producción misma de hacer lo que hizo Toyota, el Just in Time, que es tener un poquitito de WIP delante de cada WIP es Work in Progress, ¿no? O sea, órdenes abiertas o material.
delante de cada centro de trabajo. Y si tú tomas en cuenta la variabilidad por un lado, la variabilidad de los procesos por un lado, y tomas en cuenta también que hay setups, cambios, o sea, tiempos perdidos por cambios cuando cambias de referencia. Estos segundos sí se lo imaginó o se lo encontró de frente en la realidad, y entonces ahí se desarrollaron todas las técnicas de SMED dentro del sistema de producción de Toyota para reducir los cambios que demoraban horas a solamente minutos. Pero lo primero, la variabilidad, parece que no le puso mucha atención, porque si se le hubiera puesto, entonces habría deducido Necesita un que amortiguador. es mucho mejor, en vez de muchos amortiguadores aislados, desconectados unos de otros, un solo amortiguador que haga la agregación estadística, toda la variabilidad en un solo sitio. Pero entonces ya Quisiera no puede agregar ser algo más. Fíjate que de la información que me dio con ese ejemplo es que va, digamos, de la mano de la solución de distribución. Me dice, pero solamente vamos a reponer la lata cuando se vende. O sea que descartamos el pronóstico. O sea que también está incluida la solución de la cadena de abastecimiento. Sí, no, de acuerdo, no, pues sí, es de todas maneras. Y aún así, bueno, de hecho, la solución de TOC, de teoría de restricciones, en la cadena de abastecimiento es un Kanban, pero incluyéndole el mecanismo dinámico para ajustar los niveles de inventario respondiendo a las señales que te da la demanda. Exacto. Pero yo quisiera, ahí está, Matías, quería comentarles acerca de mi caso. Como ustedes saben, del tema yo trabajo con máquinas dispensadoras automáticas, y yo tenía ese problema justamente en mi empresa, y fue prueba y error encontrar la solución, y llegué a teoría de restricciones buscando esa prueba y error. Y era que nosotros teníamos inventario donde no necesitábamos, y faltantes donde lo necesitábamos. Y fue buscar la solución. Creo que volvemos a lo que Daniel comentó. Tenemos un problema, tenemos el problema de que no tenemos espacio, no tenemos capital, y tenemos que vender la lata. Y solamente la vamos a reponer hasta que la vendamos para poder volver a invertir ese dinero y hacer la rotación más rápido. Eso mismo creo que se aplica en muchas compañías, y busca la solución. Andrés, fíjate, esto me está diciendo, si uno tuviera mucho dinero y muchos metros cuadrados y no aplica la solución que estamos ahora comentando, ¿cuál es el resultado? El resultado es que terminas con excesos de inventario y con quiebres de stock. Y los quiebres de stock se producen porque el exceso de inventario copó ya sea el espacio físico o el capital. Y el capital. Exacto. Una de las dos o ambas. Cualquiera de las dos, o sea, que esté ya restringido, y te lo pueden restringir incluso Walmart, que no tiene ningún problema de caja. Lo puede restringir por política. Es decir, no queremos tener más de tantos millones de dólares en un local, por ejemplo. Entonces, ahora llega a la conclusión de que tiene exceso de inventario. Y el exceso de inventario me está copando esa restricción. Entonces ahora volvemos a la idea fundamental de la teoría de sistemas, de programación lineal, no lineal, la optimización de los sistemas. La optimización es optimizar la función objetivo sujeto a las restricciones activas. Correcto. Entonces, el Igor dijo, ¿y cuántas restricciones activas tiene un sistema simultáneamente? O sea, al mismo tiempo, en un momento del tiempo. Muy pocas. 2, 3. La demanda, alguna restricción interna. Si usted
remueve una de esas limitaciones, el throughput o la función objetivo puede producir más. Entonces, ya hace bastante tiempo conversamos de esto, pero lo entretenido fue que yo me vine a dar cuenta de que en teoría de restricción, cuando tú vas a explicar lo del inventario, presentamos la nube, ¿cierto? Dice, para administrar bien la empresa es necesario satisfacer las ventas o proteger las ventas. Y para proteger las ventas necesitamos más inventario. Pero por otro lado, para administrar bien la empresa necesitamos controlar el costo de la inversión, y para controlar el costo de la inversión necesitamos menos inventario. Menos inventario. Y entonces la solución no es cero inventario. No es cero inventario, la solución es menos inventario, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, cuando uno le están explicando de cómo se evapora la nube, te dicen, no hay que hacer una transigencia. No es una transigencia en el conflicto. No es un poquito de aquí, un poquito de allá, tengo que ceder aquí y ceder acá. Pero la solución de teoría de restricciones parece una transigencia. Porque no es cero inventario. Entonces yo pensando eso a mí me golpeó. Dije, esto es una contradicción, no puede ser. Entonces la solución de esa nube es entendiendo que en realidad hay que refrasear lo de más inventario o menos inventario es para proteger las ventas necesitamos todo el inventario que se necesite para todas las ventas para la máxima demanda. Y para controlar el costo de la inversión necesitamos el inventario que o sea, que podamos, ¿cómo se dice? Afford. O sea, que podamos tener dentro de nuestras restricciones de espacio y de capital. Ahora, si tú lo pones en esos términos, ¿dónde está la contradicción? La contradicción es que el inventario necesario para las ventas supera las capacidades de las restricciones de espacio y de capital. Entonces, si hacemos algo donde el inventario para las ventas esté dentro de las restricciones, o sea, o le construimos holgura, capacidad en exceso, un amortiguador, al espacio y al capital, Al a ambos, capital. entonces tenemos A resuelto ambos, el sí. problema. Entonces ahora es volver al identifique la restricción del sistema. La restricción del sistema queremos que sea la demanda, pero en este momento no es la demanda. La demanda. Pero no la demanda, pues, Javier, porque originalmente. Porque en el momento en que tienes quiebres de stock, tienes faltantes de inventario, hay demanda que no está siendo satisfecha, por lo Que tanto estás perdiendo, ¿no? Sí, me queda clarísimo. no es la Me queda restricción. clarísimo. La restricción es inventario, y entonces la solución no parte por decir cómo explotar la restricción, sino que parte cómo elevar la restricción actual. Estoy siendo muy herético en términos de teoría de restricciones. Me estoy saltando al paso 4. Elevar la restricción, después volvemos al paso 1. Y ahí vamos. Pero todas Una estas cosita, cosas... una cosita. En la práctica, ¿qué te dicen cuando planteas esto? Se ha planteado no tan elevado, sino te dice, bueno, o sea, la solución sería reponer frecuentemente, ¿no? Y todo el mundo mira el costo del flete, que es lo primero que miran todo lo de logística. Entonces, hasta desde el punto de vista matemático está mal, porque ahí el ROI, que es el indicador principal, el gasto operativo está restando, pero el inventario está dividiendo. Entonces, si uno le pone la ecuación, ahí se dan cuenta que tener mucho inventario les impacta directamente en el indicador principal. Una cosa es restar y otra cosa es dividir. Y la otra que te falta es que si efectivamente yo al reducir el inventario, que al final estoy reduciendo el tiempo de reposición, resuelvo el tema de los agotados y aumenta el throughput, entonces estoy multiplicando la ganancia.
Exactamente. Entonces es la condición, ¿no? Con un aumento de frecuencia, ¿sí? Tengo una mejor alineación con la demanda, es decir, dejo de perder ventas, genero más dinero, gasto menos dinero, gasto un poquito más si acaso, pero la diferencia es mucho mayor el retorno sobre la inversión. Entonces, al Eso final, sería el famoso delta T, delta OI, ¿no? exactamente. Y lo que tienes ahí es lo que siempre decimos, o sea, tienes la productividad por una parte de la parte operativa producción, donde el throughput aumenta más rápido que el delta del gasto. Entonces, es productividad, es decir, que con cada peso o dólar del gasto operativo que tengo, produzco más throughput. Y de la otra manera, que es lo que está diciendo Daniel, y entendí cuando entré a la conversa, al final todo se trata de hacer rotar el capital lo más rápido posible. Por lo tanto, el lead time primero es importante y uno lo que ve es el delta throughput sobre el delta inventario, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero saber es qué tanto throughput estoy produciendo con el inventario que tengo. Y lo que decía Matías, si yo reduzco el lead time y aumento la frecuencia y reduzco el inventario necesario porque soy más rápido respondiendo a los cambios en la demanda, entonces quiere decir que con menos inventario genero más throughput. Por lo tanto, la rotación de capital aumenta. Y son las dos cosas que uno tiene que hacer, ¿ya? Hola, buen día a todos. Un gusto verlos. Soy ¿Qué tal, Néstor Néstor? Sánchez de Bolivia. Hola, Néstor. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Javier. El comentario que están haciendo, veo a todos que tienen en común la referencia a escenarios físicos, ¿no? En el caso de servicios, siempre he tenido el desafío de encontrar estos indicadores claros, ¿no? Por ejemplo, el de limitación de espacio se transfiere a la limitación de tiempo, ¿no? En el que, digamos, un ingeniero, que es el escenario más común, tiene horas limitadas. Entonces, eso sí, yo lo he conectado con una parte que también la veo aquí en la parte productiva, donde quienes están muy cerca de la operación empiezan a dejar de verla, ¿no? Es una paradoja. Se centran, por ejemplo, en el tema del setup, pero solo hablan del setup. No hablan del tiempo efectivo del proceso e incluso de una actividad post-producción que es, digamos, el opuesto del setup, ¿no? Que es concluir la operación, hacer el cierre. Es muy visible y notable en el caso de los servicios. Hay una persona que era muy cercano también a él y que escribió un libro que trabajaba en IBM y que luego era también consultor, me parece, de Boeing, que hace un libro entero de TOC para servicios, ¿no? Donde recién empieza a aparecer esto, pero la parte teórica yo la he tenido que llevar adelante, como describe Matías, en mi cabeza, empezar a imaginarme, que en realidad el tiempo efectivo debe incluir el antes, el durante y el después. O sea, no debemos hablar solamente de la producción, debemos hablar de ese setup. Y en el caso del tiempo de prestación de servicios, hay un tiempo previo que si uno invierte suficiente tiempo en ese setup para que todo esté correcto, lo que le llamaba full kit en la solución, hay un full kit para cada una de las actividades que haces en cada paso, ¿no? Entonces, ingenierías, por ejemplo, ¿no? El diseño de la implementación de un sistema X. Si tú no inviertes suficiente tiempo en la planificación, vas a pagar ese tiempo en la ejecución. La cosa es que al empezar a planificar, generalmente no sabes cuánto tiempo necesitas para planificar hasta que has hecho tu primera iteración y empiezas a hacer los ajustes iterativamente. Entonces, lo que describía Javier sobre los tiempos alrededor de la producción, el reducir el WIP para impactar, es difícil trasladarlo rápidamente al ROCE, al indicador ROCE, al retorno sobre el capital empleado, porque los tiempos del servicio han sido calculados con el otro concepto de teoría de las restricciones de la contabilidad del throughput, ¿no? No han sido hechos con contabilidad de throughput. O sea, tú inviertes y dices, esto es costo porque estoy pagando la mano de obra, pero olvidan que la mano de obra no se paga en la ejecución, se paga en el ciclo operativo. Y
encarecen esa entrega, que es parecido a de donde surge la fórmula del mundo físico de throughput igual a ventas menos costo total variable, ¿no? El CTV. Entonces, en servicios es muy difícil abandonar el paradigma del costo total variable porque el costo de la mano de obra es literalmente cero, ¿no? Una persona parada haciendo algo o sentada haciendo nada, te cuesta exactamente lo mismo, pero no entra en el costo de la producción en servicios. Entonces, el desafío mental para quienes están muy cerca del diseñar la ingeniería es separar el costeo del precio, ¿no? Indirectamente siempre van a encarecer sus servicios porque quieren incluir forzosamente el costeo en la rentabilidad del servicio. Y ahora me pareció que una de las conclusiones que podría sacar Néstor es que en el diseño a uno le gustaría ir balanceando las capacidades para tener los mínimos desperdicios de tiempo posible. ¿Cierto? Pero esto ya lo hemos conversado también otras veces. Y balancear la capacidad lo que produce es que el sistema como un todo produce menos que el promedio de las capacidades de cada uno de los recursos. Y entonces llega a la conclusión de que necesita exceso de capacidad en la mayoría del sistema, en la gran mayoría del sistema. Y lo Por hace lo tanto, ineficiente. ahora ya uno no le dice desperdicio a los tiempos detenidos, cuando hay alguna parada de alguna máquina o alguna persona, eso es productivo, eso no es un desperdicio. Eso es lo que Claro. llamamos el amortiguador de capacidad para proteger el flujo. Porque es que el producto del sistema es una propiedad emergente de las interacciones de las partes del sistema. No es aditivo, no es la suma de lo que hace la parte 1 y la parte 2 y la parte 3 y así. Ese concepto de que es una propiedad emergente de las interacciones es lo que hace toda la diferencia y es donde uno empieza a hacer el análisis de una manera totalmente distinta. En servicio, Claro, pero sacar el paradigma mental de que cuando te voy a cotizar, te voy a hacer la oferta del servicio, debo sí o sí considerar como un costo y no puedo estar debajo o igualar este costo. Ese es el paradigma a romper. Dice, no, es que yo tengo que pagarles ingenieros, sí, pero si no ganas esta oportunidad de ofrecer el servicio, igual lo vas a tener que pagar. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Ganarlo o no ganarlo? Es otra nube parecida a la que mencionaban del inventario. En este caso ya no es una nube de inventario, yo necesito ventas. Y estas ventas necesitan cubrir mi costo operativo, pero en el agregado de ventas, no venta por venta. Correcto. Y eso es, perdón, el comentario que hacer eso es precisamente con la lógica de proyecto o de servicio. O sea, porque servicio se parece más a proyecto que operaciones, a pesar de que hay operaciones. ¿Por qué digo yo que se parece más a proyecto? Por la carga de incertidumbre que tiene, cuándo va a entrar el proyecto, cuándo lo voy a vender, de qué tamaño va a ser, qué rentabilidad. Es mucho más difícil en ese sentido vender proyectos que un servicio operativo, ¿ya? Eso por una parte. Y lo segundo es que dado que el gran desafío de servicio que provoca ese círculo vicioso que hace más difícil remover ese paradigma del costo, es que yo tengo una capacidad instalada que la tengo que pagar, tenga o no tenga proyecto. Por lo tanto, estoy mirando las horas hombres que tengo ahí con y sin uso. Y lo que quiero es que cada proyecto sea rentable. Entonces, el paradigma fundamental es que si yo hago cada proyecto rentable, voy a tener una operación rentable. Y esa es la falsedad. Porque lo que dices tú, o sea, un proyecto muchas veces no es capaz de cubrir el gasto operativo completo. ¿Ya? Claro, entonces, necesitas la combinación, el mix de proyectos. Exactamente. Entonces, pero eso quiere decir que en el problema fundamental de esa organización no es como yo estoy administrando los proyectos solamente, sino que mi problema es el problema comercial y de mercado.
es que mi oferta es lo suficientemente indiferenciada y bastante pobre como para no generarme un influjo de proyectos lo suficientemente atractivo para que los gastos operativos no sean un problema. ¿Puedo aportar algo que me parece que va un poquito más atrás de todo esto? Que lo veo más como cultural, que la mayoría de la gente piensa que los costos determinan los precios, y en realidad es al revés. Entonces, ¿por qué caemos en la contabilidad de costos? Porque todo el mundo cree que si suma los costos y le agrega un margen, ahí tiene el precio. Está listo. No, esa es una de las técnicas para poner precio que a uno le enseñan en la universidad. Le dicen que hay 4 formas de poner precio. Y no toma en cuenta el valor percibido del mercado, del bien. Sí. Incluso hay una presentación súper interesante, no sé si la han visto en TOCICO, de Brad Stillan, donde usa el TPRCU, el Throughput per Constraint Unit, para determinar los precios. Muy interesante. Y aún así yo quiero mucho a Brad, pero aún así está considerando. Ahora, Throughput ya considera que uno decidió un precio, o sea, lo que está haciendo es calcular para ir equilibrando el Throughput por unidad de restricción. Pero Lo que hace es que define cuál es el throughput ideal que yo quiero tener en la empresa y en base a eso seteo los precios. Pero lo que pasa es que cuando tú pones throughput ideal ya le estás poniendo un límite superior también, ¿y por qué no cobras más caro? Es más ideal todavía. Digo, sí puedes cobrar más Como caro. el estándar tal vez, y si se puede superar, maravilloso. No, yo llegué a la conclusión de que el precio depende de 2 cosas fundamentalmente. Del valor que percibe el cliente cuando compra el producto o el servicio. Entonces el precio tiene que ser siempre menor que ese valor, porque si no, no te van a comprar. Pero también depende de la alternativa que tiene el cliente. O sea, el cliente puede tener alternativas para resolver su problema, y entonces el costo de las alternativas es muy relevante también. Claro, y una de las alternativas más serias es no comprar, no hacer nada. Bueno, de acuerdo, pero esa no es, o sea, eso es si el beneficio de comprar está por debajo del precio. Pero si el beneficio de comprar está por encima del precio, todavía uno puede perder la venta si el cliente tiene una alternativa para resolver su problema y obtener un beneficio similar a un costo inferior. O sea, Sí, lo hay. Yo me refería, por ejemplo, en el caso de ingenierías de edificios, ¿no? Que es una experiencia reciente que yo he tenido con una compañía con la que estaba trabajando. El beneficio es grande cuando se calcula el tiempo total de vida, ¿no? El costo total de propiedad de tener un edificio operando por décadas, ¿no? En el que la ingeniería de hacerlo verde, de hacerlo eficiente, de hacerlo ecoeficiente, de hacerlo operar de manera automatizada, ahorrando energía, etcétera, es realmente muy alto, pero requiere una mentalidad de alguien que va a operar ese edificio. Y eso normalmente un constructor, un desarrollador inmobiliario no lo tiene. Entonces, por más que tú puedas demostrar que en el largo plazo esto sucede, el beneficio en el largo plazo sí existe cuando la precondición se ha cumplido, que es que esta persona, que es la que debería sentir el dolor, sea la que toma la decisión o está dentro del grupo que toma la decisión. Entonces, los desarrolladores inmobiliarios te dicen, no, yo necesito venderlo al precio que el mercado en este instante quiere pagar, y el precio que el mercado quiere pagar no es para edificios de este tipo. Entonces, a mí me conviene gastar lo menos posible para colocarlo en lo menos posible para venderlo, porque tengo mi competencia. Entonces, su alternativa es no hacer nada al respecto de ese diseño que le da verde. Entonces, tu comprador ideal no es ese, por más que tengas una oferta impecable, ese no es tu comprador, no puedes vendérselo a este. Y hasta que no haya una disrupción de mercado, no vas a poder introducir tu solución porque el mercado no la demanda. Entonces, la restricción ha pasado a estar literalmente en un mercado que no existe. Exacto, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Néstor. El problema es un problema de que estás tratando de vender algo que nadie te está pidiendo. ¿Sí?
que es un edificio ecológicamente neutro en carbono, que tenga bajo consumo de agua y todo eso. Y honestamente, y estoy hablando de América Latina en general, la gente lo que quiere es un techo y que tenga para cocinar y que tenga para no morirse de frío, y se acabó. Y le cueste lo menos posible. Cuando uno empieza a sumar todos esos confort y esa, porque al final cuando estamos hablando de todas estas cosas ecológicamente positivas, voy a llamarlo así, o que son tecnologías verdes, ¿a quién es al que más le preocupan? Al que está en la pirámide de Maslow más arriba, el que está en la pirámide de Maslow, que todavía está pensando en que tiene que comer, eso no entra ni siquiera en la ecuación. Entonces, ¿para qué estamos tratando? A menos que yo decía que hay un nicho extremadamente pequeño y yo me voy a ganar ese nicho en el país donde esté. Entonces sé que es un edificio cada 3 años o cada 5 años, ¿sí? O se lo voy a vender a las empresas multinacionales, que son las que vienen y que tienen que hablar, que cumplen estándares de altísimo nivel en todas partes del mundo, no importa dónde estén. Entonces, ahí, y por eso yo estoy de acuerdo, empiezas a enfocarte en una audiencia y un mercado que es así de pequeño. Entonces uno tiene que, y son cosas tan simples como que uno tiene que partir realmente de cuál es el mercado y cuál es la audiencia donde voy a sacar yo el throughput, ¿no? Una cosa que parece tan elemental. Fíjate que cuando dijiste es un nicho así de pequeñito, me recordó la cola del perro. Sí, pero acuérdate, estoy de acuerdo, pero para mí nuevamente, por eso dije un nicho pequeño comparado con el tamaño del mercado. Y lo otro es cuánta gente está dispuesto a realmente sacarse plata del bolsillo para comprarse una cosa como una casa. No, que de es acuerdo, Sí. Javier. Si lo que te estoy diciendo es que lo de la cola del perro quedó en críptico para los que no entiendan lo que es la cola del Sí, sí, perro. sí. En Wow, wow. el video quinto de marketing del programa Vía Satélite del doctor Goldratt, decía que cuando uno ve que hay, o sea, detecta que hay una necesidad, pero que un 1%, 2% del mercado la podría tener. Por ejemplo, ejemplos que nos han puesto Yishai y Rami para explicarlo, la innovación. Gente que le gusta tomar su café expreso en su casa, entonces tiene que puede asumir un costo alto, o sea, antes de Nespresso, ¿cierto? Tenía que asumir un costo alto de comprar el café más caro, de tener el molinillo, de gastarse el tiempo de moler el café, de tener la máquina de expreso, que es una máquina cara y todo. Entonces, cuando hay una cola así que se está moviendo, a lo mejor hay un perro debajo. Entonces, si uno le reduce el riesgo, le reduce el costo al resto del mercado, el resto del mercado va a querer consumir esa cosa que ese pequeño nicho está dispuesto a pagar mucho. Entonces ahora viene todo el esfuerzo de reducir el costo de producción de todo, de todo esto que está El costo buscando. y el costo de adquisición, exacto. Está interesante como, claro, como ejemplo de experimentos mentales que podemos hacer. Entonces, güey, ¿qué pasaría si fuéramos capaces de producir todas estas cosas verdes y ecológicas, pero con un costo mucho menor? Entonces, por ejemplo, Al costo de usando una unas vivienda de interés reacciones social, químicas por que ejemplo. nadie ha pensado en ellas, y producir unos medios para almacenar hidrógeno. Yo anduve hace 2 semanas en Los Ángeles justamente en eso, así que de- se puede. Hoy, cuando te hablan de hidrógeno verde, me van a disculpar, pero bueno, tal vez mi ignorancia, pero yo creo que es puro marketing. O sea, todas esas estaciones de hidrógeno verde lo que están haciendo es usar un montón de combustibles fósiles para producir el hidrógeno verde. Es terrible. Como la red de distribución de electricidad, me dio mucha risa. Estaba viendo tiene que haber sido alguien que estaba como muy molesto, pero un artículo que me llegó a alguien que decía la verdad de Elon Musk, ¿no? Entonces,
decía que Elon Musk había ofrecido que a los que tuvieran Tesla iban a poner unas estaciones de recarga gratis, ¿no? Para que pudieran viajar por toda la costa de California. Estoy inventando más o menos, pero era la intencionalidad de la oferta. Y entonces que el tipo vivía, yo no sé dónde, y dijo, fantástico, voy a ir, me voy a acercar, tengo que manejar como 2 horas, pero llego, recargo y así puedo seguir el viaje y voy y hago lo que quería hacer hace tiempo con mi té. Dice que cuando llega a la estación, resulta que lo que tenía era un compresor diésel para generar electricidad, para cargar los carros, y tenía que esperar como 3 horas para poderlo cargar. Usted que estaba furioso. Se me hizo pues. mucha gracia. Muchas gracias. Sí, no, sí, ahí tienes todo, no solo eso, la cantidad de, o sea, si se masifica el uso, bueno, pero esto es para otra conversación. Sí, Lo sí, dejo planteado, se masifica el uso de automóviles con batería, nos vamos a llenar de muchos más cables de distribución de electricidad, lo cual es terrible. Yo lo encuentro horroroso. En fin, hay que resolverlo de esa otra manera. Y no Sobre solo todo los que no cables, quiero ¿no? estar en Las manos estaciones de media tensión también, que transforman el transporte No, eso, en o sea, lugares. todas Y las eso provoca... subestaciones, no, toda esa infraestructura que además requiere grandes capitales, lo cual está fomentando la concentración de poder, y eso es finalmente la causa raíz de muchos problemas. La concentración de poder es la que a mí me tiene podrido. O sea, yo quiero que haya menos poder en manos de pocos. O sea, que tengamos todos mucho más libertad de elegir qué es lo que queremos hacer. Pero, bien, eso vamos a por otra conversación, porque hoy se nos acabó el tiempo y les agradezco muchísimo. Tremenda audiencia que tuvimos y muy interesante. Nos veremos el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias. Yo quería aprovechar para darle la bienvenida a Néstor y Elena, que nos acompañan por primera vez, y esperamos tenerlo repetidamente acá en la sesión. Y se invitan a más gente, a todos los que quieran. Sí. ¿Cuánto es el límite de eso? Decirlo. En la descripción del video van a encontrar el enlace para entrar en vivo todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Chile, independientemente de la época del año. O sea, nosotros a las 10 de la mañana, ya decidimos que es así. 10 de la mañana, hora de Chile. Entonces, en algunas épocas del año, en Argentina es 1 hora antes, 1 hora después, no sé. Y en otros países. 10 de la mañana, hora de Chile. Todos los jueves. A menos de que haya alguna catástrofe. Pero espero que no. Bueno, nos veremos. Un abrazo. Muchas gracias y muy buena Feliz fin de semana. Gracias. Chao a Igual. todos. Buen día. Chao, chao. Abrazo.